Buenos días, mi nombre es Tania García Cruz, soy estudiante del Tecnológico de Tijuana de la carrera Ingeniería Industrial. A continuación les voy a hablar sobre algunos puntos de la unidad 2 de la materia de control estadístico de calidad impartida por el profesor Morales Ibarra Juan José. Bueno, aquí iniciamos con las gráficas de control. Dice, herramientas de la calidad, gráficas de control. Una gráfica de control dice, los puntos que caen aleatoriamente dentro de los límites de control indican que su proceso está bajo control y presenta solamente una variación a causa común. Los puntos que caen fuera de los límites de control o muestra un patrón no aleatorio indica que su proceso está fuera de control y que está presente una variación por causa especiales. Ok. Estos serían los límites de control, que son límite superior y límite inferior, y aquí está la media de las líneas. Estas son las medidas de las muestras. ¿Cuándo utilizar gráficas de control? Para demostrar si su proceso es estable y consiste de lo largo del tiempo, un proceso estable es aquel que incluye solamente variación de causa común y no tiene ningún punto fuera de control. Dice, verifique que su proceso es estable antes de realizar un análisis de capacidad. Un análisis de capacidad es válido únicamente cuando se realiza un proceso estable. Aquí, porque el análisis de capacidad se tiene que verificar, pues tienes que evaluar los gráficos de control. Dice, evalúa la eficiencia del cambio del proceso con las gráficas de control. Es fácil comparar cambios rápidos en la medida del proceso y cambio de la variación del proceso. Comunique el desempeño de su proceso durante el periodo del tiempo específico. Límites de control. Los límites de control de su gráfica de control representan la variación del proceso y le ayudan a indicar cuándo su proceso está fuera de control. Los límites de control son las líneas horizontales, ubicadas arriba y abajo de la línea central, que serían esta 1 y esta. El límite superior y el límite interior. De los límites de control superior, dice, se utiliza para determinar si un proceso está fuera de control. Los límites de control superior e inferior se basan a la variación aleatoria esperada de un proceso. Por opción predeterminada, los límites de control de Minitab se muestran en tres desviaciones estándar arriba y debajo de la línea central. Los límites de control, por ejemplo, en esta gráfica dice, hay dos puntos que se encuentran por encima del límite de control superior. Este punto fuera de control indican que estos subgrupos están arriba de lo esperado. Ok, aquí tenemos nuestra línea superior e inferior. Ok, el límite medio son los diferentes tipos de muestras. Límites de control versus límites de especificación. No confundan los límites de control con los límites de especificación. Los límites de control se basan en la variación del proceso. Los límites de especificación están basados en los requisitos del cliente. Un proceso puede estar en el control y aún así no es capaz de cumplir con las especificaciones. Pues uno, porque en este caso uno es del cliente y uno es el que estamos analizando. Línea central de gráfica de control. La línea central de su gráfica de control representa el promedio de procesos verdaderos, no necesariamente promedio deseado del proceso. La línea central es la línea de referencia de horizontal. Es una gráfica de un control que es el valor promedio de la característica
la calidad. Dice, utilice la línea central para observar cómo actúa el proceso comparado con el promedio. Si un proceso está bajo de control, los puntos varían de manera aleatoria alrededor de la línea central, como este caso. El proceso está fuera de control porque los puntos están aleatoriamente al límite central. Aquí dice, prueba para detectar la causa especiales en la gráfica de control. Aquí dice, prueba 1. Un punto 3 de la desviación con respecto a la línea central. La prueba 1 evalúa la estabilidad del patrón de variación. La prueba de 1 provee evidencia más contundente. La falta control en la evidencia más contundente la falta de control. Si los pequeños cambios en el proceso son de interés, se pueden utilizar en la prueba 2, 5 y 6 para complementar la prueba 1 para crear una gráfica de control con el mayor sensibilidad. Dice prueba 2. 9 puntos consecutivos en la misma lado de la línea central. La prueba 2 evalúa la estabilidad del patrón de la variación si los pequeños cambios en el proceso son motivos de preocupación. Se puede utilizar la prueba 2 para complementar la prueba 1 a fin de crear gráficas de control mayor sensibilidad. Bueno, aquí está nuestra línea central. Esta es la límite superior y límite inferior. En este caso vemos que la gráfica está dentro de esos dos límites. Prueba 3. Dice 6 puntos consecutivos, todos en orden creciente o decreciente. La prueba 3 detecta una tendencia o un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo. Una prueba busca series largas de puntos consecutivos sin ningún cambio de dirección. ¿Okay? Igual esta es nuestra límite central y vemos que nuestra gráfica se está comportando dentro de los límites de superior e inferior. Prueba 4. 14 puntos consecutivos alternándolos arriba y abajo. La prueba 4 detecta la presencia de una variable sistemática. El patrón de variación debe ser aleatorio, pero cuando un punto pasa a prueba 4 significa que el patrón de variación es predecible. En este caso vemos aquí está el número 4 y cómo la gráfica se está comportando dentro del límite central. Continuamos. Prueba 5. 2 de cada 3 puntos más de dos medias con respecto a la línea central mismo lado. Prueba 5. Evalúa un patrón de variación para detectar cambios pequeños del proceso. Aquí tenemos, igual que lo anterior, una gráfica y vemos cómo la gráfica se comporta. Prueba 6. 4 de cada 5 puntos más de una desviación con respecto a la línea central mismo lado, la prueba 6 evalúa el patrón de variación para detectar cambios pequeños en el proceso. Aquí vamos dando que los puntos son más continuos y están dentro del límite central. Prueba 7. 15 puntos consecutivos dentro de una media, una desviación con respecto a la línea central en cualquiera de las dos. La prueba 7 identifica un patrón de desviación que a veces se interpreta equivocadamente como una indicación de control adecuado. Este tipo de variaciones se denomina estratificación y se caracteriza por los puntos que sigue en la línea central muy cerca. Vemos la línea central y vemos que la gráfica se está comportando al límite central, bueno, están pegados más al límite central. Aquí podemos ver los puntos. Dice prueba 8.
8 puntos consecutivos más de una desviación con respecto a la línea central en cualquiera de los lados. La prueba 8 detecta el patrón de la mezcla. Un patrón de la mezcla ocurre cuando el punto tiende a evitar la línea central y el lugar de ellos se sitúa cerca de los límites de control. ¿Ok? Otra vez aquí vemos la gráfica y cómo se están comportando los 8 puntos pegados a la línea central. Bueno, está un poquito más, más abajo de la línea inferior y muy pegado a la línea superior. Siguiente tema, tipos de datos para gráficas de control. Tipos de datos. Las mediciones continuas normalmente proporcionan más información que los datos de atributos. Sin embargo, los datos de atributos por lo general son más fáciles de recopilar. Los datos de atributos con frecuencia se recopilan cuando las mediciones continuas son difíciles de obtener. Los datos de atributos son calificaciones subjetivas asignadas por los operadores o el personal de control de calidad. Tipos de datos. Datos de procesos continuos. Los datos continuos miden una característica de una parte o proceso, como por ejemplo la longitud, el peso o la temperatura. Los datos suelen incluir valores fraccionados o decimales. Por ejemplo, un fabricante de alimentos quiere investigar si el paso del producto de cereal es consistente en el tiempo. Para colectar los datos, un análisis de calidad registra los pasos de una muestra de caja de cereal. Puede recolectar datos, subgrupos o observaciones individuales. Datos de procesos sobre atributos. Para las gráficas de control, los datos de atributos normalmente son conteos de no conformidades, también llamados defectos, o unidades no conformes, también llamados defectuosas. Una conformidad se refiere a una característica de calidad y la unidad no conforme al producto general. Una unidad puede tener muchas conformidades, pero la unidad misma puede ser conforme o no conforme. Por ejemplo, un rasguño sobre el panel de metal es una no conformidad. Si existen varios rasguños, se puede considerar que todo el panel es no conforme. Datos sobre procesos y atributos de datos de Poisson. Los valores para los datos de Poisson frecuentemente son conteos de defectos o eventos de datos de Poisson. A menudo se utilizan para modelar una tasa de ocurrencia, tal como defectos por unidad. Por ejemplo, los inspectores muestran 5 toallas de playa cada hora y los examinan para detectar decoloraciones, tirones y fallas en el tejido. Registran el número total de defectos. En la muestra de cada toalla puede tener más de un defecto, por ejemplo, una decoloración y 2 tirones. Son 3 defectos. Datos de procesos sobre atributos de datos binomiales. Los valores para los datos binomiales se clasifican en una de las categorías tales como pasa o no pasa. Los datos binomiales a menudo se utilizan para calcular una proporción o un porcentaje, tal como el porcentaje de partes muestradas para estas defectuosas. Por ejemplo, un proceso de inspección automatizan, examinan muestras de pernos para detectar fracturas severas que ocasionan que los pernos no se puedan utilizar. Para cada muestra, los análisis registran el número de pernos inspeccionados y el número de pernos rechazados. Control estadístico de procesos. En este apartado tenemos una definición, perdón, que dice:
This statistical process control is the application of statistical methods to analyze and control the variation of process we gather data for species too. Learning when our process haven't changed. Monitor the process to make sure the time is how to put those get any worse. Understand what's happening if our process in process so they we can duplicate in the future. Things to remember about SPC. SPC standard statistical process control, though often too technical, are applicable to outputs, product characteristic in system in terms of input process characteristics. Often monitoring of output or is necessary freeze as input control is the goal. Measuring systems are critical to proper data analysis. Measured operation must be understood and statistical control before application of HPC. Measuring variation must be a small fraction of the total process variation in the process day. Impact measuring on HPC. Gauge RR study on forming the problem that measuring variation is real and no result of the measuring system operator. This thing. For example, if we have a dimension on 100 um, 00 inches, 30 gauge error will mean of 0.003 inches of variation could be attributed due to measuring meant that part-time measurements species as feedback system, part of the process control feedback system. The process the way they finds malmation material methods and modern nature were together and the product the output information over performance the ideal information to be gathered and is about the inputs how target sub benefits obtained from monitor, monitoring and the output. PCC is the vehicle for communication information about change and inputs or outputs. Action on the process, action on the input should into taken to prevent output variation. The effect of the action should monitor and future action is necessary. Action on the product. Last economical method requires submitting with to help to those not constantly meet consumer requires submitting to verify effectiveness of action process. Control chart. Control chart are used
to assess processor variation and to source to monitor, control, and improve processor performances. A control chart focuses attention in detecting and monitoring processor variation over time. Distinguish special cause or variation from common cause of variation. Service, services ongoing control tool for a process. Help easing processor improves activity by serving when process is performing will and which is out of control. Provides a common language for discussion process performance. Control chart. Recognizing sources on variation. A control chart is a type and term chart display data over time with statistical determinate upper and lower control lines. In uses determinant in processing control, a process inside to be in control when to variation with the process in consistently random and Gaussian ratios control limiter. Random variation result from the interaction of the state with process, which is for permanence fall outside the control limits special causal need to be the reason. A control chart will help determine what type of variation is presented within any process. Control chart type attributes. Attributes characteristics of products evaluate in terms of good or bad, good or no good, etc. Characteristics are counted variables. Variables are measuring characteristics as language, thickness, width, etc. Erwin Tobel distinguishing between variables and attributes. By you calculating average and standard deviation, you are using variable die. If you are counting number of good and bad, you are using attributes there. The director measuring the defects in the production operation on the opposite the measuring particular value of quality characteristics and variable process. This should be used manufacturing because attribute or pass file text they hazard collection and to actual to variable measuring. Attribute they require much less operation training. Attribute they can be collected directly from manufacturing process, especially in process that in some hydri and automation, P- PCR control and refractory non-conforming defective. The fraction non-conforming is the ratio of quality conforming divided by the quality of part inspection. Sample size may vary. In picture, controlled and two number non-conforming de- defective. Subsize and constant C-sharp control the number of non-conforming defects. A, a conforming is simply quality characteristic that has no conforming to requirements. Sample size is contact. You shall control the number of
non-conforming defect per unit. Sample size vary. Análisis de la capacidad. Process capability. This session introduced a methodology the, determining the capability of process to meet or excessive customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement in it helps to determine if there has been a change in the process. Although her process capability assumes to help attempt answer the question in the process capable if the process is capable its products and conform no specification help determine the percentage of product or service not meeting consumer requirements. Specification limited. Lower round on upper specification limited defining the customer view of the spread as a tablet or product attributor process. CP simple process capability. The process variation is some specification and defined and being made. The process is just meeting a specification 0.3% defective and estimate to be made more in the process in node center. The process variation is less specific, however, the deficit made the main in processors is not central in target value. CP-CAP process capability. CP-CAP less one, the non-conforming products have been made. CP-CAP more one, the 997% or more of the production of processors will meet in specification limited. 6 month long term versus short term. Change in the environment, equipment, and material cause the processor behavior variation over time. Variation include variation in mean, standard deviation, and distribution. Even a selling process will show a small amount variation over time. The average short-term though long-term centering error for a typical process will average 1.5 deviation. Effect of 1.6 shilling in mere. From the probably slides the unknown time or short-term process scalability and the 3 sigma Griezmann 9973 on the solder engaged and with specification server are all these specification limited. To illustrate impact in Wi-Fi segment shift on the capability one can adjust the calculate may be 1.5 standard deviation yielding 4 to 5 5 79 plus session cipher distribution together why the original plot discrepancy on the next slide. Tipos de análisis de capacidad. Análisis de capacidad
Estática. Este tipo de análisis evalúa la capacidad de un sistema o proceso en un punto específico en el tiempo sin tener en cuenta las variaciones en la demanda o las condiciones de operación. Es útil para determinar la capacidad máxima teórica de un sistema. Análisis de capacidad dinámica. A diferencia del análisis estático, el análisis de capacidad dinámica tiene en cuenta las variaciones de la demanda y de las condiciones de operaciones a lo largo del tiempo que se utiliza para evaluar cómo capacidad de un sistema de procesos responde a cambios a lo largo del trabajo. Simulaciones de capacidad. Este enfoque implica el uso de modelos de simulación para evaluar la capacidad de un sistema bajo diferentes escenarios y condiciones. Permite analizar el comportamiento del sistema y probar diferentes estrategias en gestión de la capacidad. Análisis del proceso CPQ es un método estadístico utilizado en la industria manufactura para evaluar la capacidad de un proceso para producir productos dentro de las especificaciones de calidad. Se calcula comparando la variabilidad y el proceso de los límites de especificación del producto. Análisis de la capacidad de recursos. Este tipo de análisis se centra en evaluar la capacidad de los recursos individuales como la capacidad de producción en una máquina de capacidad de almacenamiento en un almacén de capacidad de atención de un empleado. Análisis de la capacidad, infraestructura. Se utiliza en el contexto de la tecnología de la información y comunicación para evaluar la capacidad de los recursos de infraestructura como servidores, redes y sistemas de almacenamiento para satisfacer las necesidades de procesamientos y almacenamientos de los datos. Índices de la capacidad real CPK. El índice CPK CP cuando la medida del proceso se ubique en el punto de la medida de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor CPK. Process Capability. This session introduced a methodology the determining the capability of process to meet or excessive customer requirements. Process capability is measured to determine the potential defect rates and identify opportunities for improvement in it helps to determine if there has been a change in the process. Although her process capability assumes to help attempt answer the question in the process capable if the process is capable its products and conform no specification help determine the percentage of product or service not meeting consumer requirements. Specification limited. Lower round on upper specification limited defining the customer view of the spread acceptable or product attributed process. CP simple process capability. The process variation is some specification and defined and being made. The process is just meeting specification 0.3% defective and estimate to be made more in the process in no center. The process variation is less specific
However, the efficiency demand in processes is not central in target value. CPCAP process capability. CPCAP less one, the non-conforming products have been made. CPCAP more one, the 997% or more of the production or processed will meet in specification limited. Six Sigma long term versus short term. Change in the environment, equipment, and material cause the process of the high variation over time. Variation include the variation in mean, standard deviation, and distribution. Even excellent process will show a small amount variation over time. The average short-term to long-term centering error for a typical process will average 1.5 deviation. Effect of 1.6 chilling emer from the probably slides the unknown time or short-term process scalability and the 3 sigma which man 9973 on the solder engaged and with specification several are all these specification limited. To illustrate impact in Wi-Fi segment shift on the cable one can adjust the calculate may be one five standard deviation yielding 4 to 5 5 79 plus session cipher distribution together why the original plot discovered on the next slide. Tipos de análisis de capacidad. Análisis de capacidad estática. Este tipo de análisis evalúa la capacidad de un sistema o proceso en un punto específico en el tiempo sin tener en cuenta las variaciones en la demanda o las condiciones de operación. Es útil para determinar la capacidad máxima teórica de un sistema. Análisis de capacidad dinámica. A diferencia del análisis estático, el análisis de capacidad dinámica tiene en cuenta las variaciones de la demanda y de las condiciones de operaciones a lo largo del tiempo que se utiliza para evaluar cómo capacidad de un sistema de procesos responde a cambios a lo largo del trabajo. Simulaciones de capacidad. Este enfoque implica el uso de modelos de simulación para evaluar la capacidad de un sistema bajo diferentes escenarios y condiciones. Permite analizar el comportamiento del sistema y probar diferentes estrategias en gestión de la capacidad. Análisis del proceso CPQ es un método estadístico utilizado en la industria manufactura para evaluar la capacidad de un proceso para producir productos dentro de las especificaciones de calidad. Se calcula comparando la variabilidad y el proceso de los límites de especificación del producto. Análisis de la capacidad de recursos. Este tipo de análisis se centra en evaluar la capacidad de los recursos individuales como la capacidad de producción en una máquina de capacidad de almacenamiento en un almacén de capacidad de atención de un empleado. Análisis de la capacidad infraestructura. Se utiliza en el contexto de la tecnología
de la información y comunicación para evaluar la capacidad de los recursos de infraestructura como servidores, redes y sistemas de almacenamiento para satisfacer las necesidades de procesamientos y almacenamientos de los datos. Índice de la capacidad real CPK. El índice CPK CP cuando la medida del proceso se ubique en el punto de la medida de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor CPK, índice de la capacidad real, CPK. El índice CPK, CP, cuando la media del proceso se ubica en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el valor CPK es menor a CP. CPK es mayor a 1, indican los procesos están fabricando artículos que cumplen con las especificaciones. CPK menor a 1 indican que los procesos están produciendo artículos fuera de las especificaciones. CPK es menor o igual a 0, indican que las medias del proceso están fuera de las especificaciones. Gráficas de la capacidad. Análisis y comentarios. La distribución de ajustes se ajusta bien a la normal. La tendencia central se ubica alrededor de 0.5 y el cuerpo está desplazando a la derecha. Hay problemas con las especificaciones superiores. Si el proceso se centra en el histograma, cabría perfectamente dentro de las especificaciones. Bueno, aquí tenemos una pequeña conclusión. Aquí está la gráfica. Esta es los tipos de frecuencia y vemos cómo se comportan las gráficas. En conclusión, el centrar el proceso, su capacidad real será aceptable. Seguimos. Gráficas de control para variables de gráficas XR. Gráficas XR. Las gráficas X y R se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas para determinar si su proceso es estable. Examine primero la gráfica R porque la variación del proceso debe estar bajo el control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calculan considerando tanto la de dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica R está fuera del control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieron ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o la determinación. Bueno, aquí vemos una pequeña gráfica como ejemplo. Ejemplo, una empresa que produce la tarjeta electrónica requiere analizar si la temperatura de la soldadura de la máquina es impresión de soldadura está bajo control. Realice una gráfica de control XR si las siguientes datos, las cuales representan 125 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 5 máquinas diferentes. En total se tomaron 625 lecturas. Ok, para hacer este ejercicio vamos a abrir Minitab. Bueno, una vez abierto el Minitab, aquí tenemos los datos en este caso ya están prellenados. Tenemos 125 datos. Ok, aquí están los días, la máquina, la temperatura. Entonces, esto nos da un total de 625 datos porque cada día se tomaron 125 muestras.
Bueno, para hacer esta gráfica nos vamos a nos vamos a gráficas de control y aquí tenemos las gráficas de control individuales por atributos y pues diferentes gráficas. Ahorita vamos a ver la gráfica XR, le damos un clic, nos colocamos en esta posición y vamos vamos a seleccionar la temperatura. Aquí. Ok, el tamaño de sus grupos van a ser 5. Aquí en etiquetas vamos a ponerlo gráfica de control XR de la temperatura de gráficas de control. Vamos a darle OK. Aquí en opciones vamos a darle las pruebas que estamos haciendo. Aquí vamos, en este caso vamos a seleccionarla todos para que cualquier desviación los pueda detectar. Vamos a dar OK. Damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control, donde tenemos nuestros 125 subgrupos, que cada esto representa la media por cada subgrupo. Son 125 medias obtenidas de todos los subgrupos de 5. La de arriba es la gráfica X y la de abajo es la gráfica R, que es gráfica de medias y gráficas de rangos. Entonces aquí tenemos el límite inferior del rango, el límite superior del rango y este es el límite central. Igual acá, en este caso no tenemos ningún punto fuera de control porque están dentro de los límites del superior e inferior. Si hubiese salido alguna mal, pues nos los marcaría en rojo, de manera en rojo y nos saldría del límite superior. Ok, regresamos a la diapositiva. Dice, ejemplo, una empresa de productos de tarjetas electrónicas requiere analizar si el nivel de su sección presión de vacío medido en megapascales de sus máquinas de montaje está bajo de control. Realiza una gráfica de control XR con los siguientes datos, de los cuales representan 125 días consecutivos, en los cuales se toma el nivel de secuencia de 6 máquinas de montaje. En total tomaron 750. Ok, vamos a irnos a Minitab. Bueno, una vez que tenemos abierto Minitab, aquí podremos ver los, los días que fueron tomados. En este caso fueron 6 en 6 máquinas diferentes. Entonces esto nos da un total de 750 por cada 125. Okay, aquí está la sucesión de precisión de vacío. Okay, para sacar esta gráfica nos vamos a Stand, a los Control Share, seguimos con la XR, nos posicionamos aquí y le damos sucesión de presión de vacío. Okay, seleccionamos, lo ponemos en etiqueta
y le agregamos gráfica de control. Instrucción más presión de vacío. MPA. ¿Ok? Le damos OK. Y nos vamos a las demás opciones. Ponemos en text. Aquí vamos a seleccionarlos todos, como ya les expliqué, para que nos dé toda la información completa. Le damos OK y le damos OK. Me faltó agregar aquí los grupos, que en este caso dice la diapositiva que fueron 6 máquinas. Ok, vamos a ponerle las 6 máquinas y ahora sí le damos OK. Ok. Bueno, como podemos ver, aquí está nuestras gráficas XR. Aquí nos podemos dar cuenta que estamos fuera del límite inferior. Aquí nos marca en rojito que estamos fuera de nuestro límite central. Este es nuestro de la media y este es del rango. Del rango ahí nos marca también unos puntitos rojos. Pero creo que lo único que salió fue, en este caso, fue el resultado de la X. Entonces regresamos a la diapositiva. Bueno, seguimos. Dice gráficas de control para variables gráficas XS. Aquí una pequeña definición de las gráficas XS. Las gráficas X y S se muestran juntas porque usted debe interpretar ambas gráficas. Para determinar si su proceso es estable, examine primero la gráfica S porque el proceso debe estar bajo control para poder interpretar correctamente la gráfica X. Los límites de control de la gráfica X se calcula considerando tanto la dispersión del proceso como el centro del proceso. Si la gráfica S está fuera de control, entonces los límites de control en la gráfica X pudieran ser inexactos y pudieran indicar falsamente una condición fuera de control o no lo detectarían. Ok, seguimos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, una empresa que produce tarjetas electrónicas requiere analizar si la temperatura de la soldadura en la máquina es impresión de soldadura, está bajo control, realizar una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 50 días consecutivos en los cuales se tomó la temperatura de 25 máquinas diferentes. En total se tomaron 1250 lecturas. Para hacer esta actividad vamos a abrir Minitab. Bueno, una vez abierto Minitab, ya tenemos previamente identificados los datos. Día 3, día 4, día 5 y así sucesivamente, llegando a 1250 piezas que se tomaron. Para hacer esta gráfica vamos a hacer Start en Control Share. Vamos a dar vamos a ver X bar S. En este caso
vamos a graficar nosotros la temperatura. En este caso vamos a tomar lo que viene siendo lo de la temperatura. ¿Ok? El tamaño de sus grupos van a ser 25. Aquí en label vamos a poner que es una gráfica de control. Gráfica de control XS temperatura. De máquinas de impresión. Aquí le damos OK. Aquí hay más opciones. Nos vamos a ir a text y aquí vemos que tenemos más temas. En este caso vamos a seleccionarlos todos. ¿Okay? Le damos OK. Y le damos OK. Y aquí tenemos nuestra gráfica de control XS de la temperatura. Pues aquí tenemos nuestra gráfica X que representa las medias. Recordemos que son 50 días, que pues son 50 muestras, cada una de 25. Estos puntos que se mira aquí es el promedio. Aquí están los promedios de cada día. Y esta es la media de todas estas medias. Como podemos ver, aquí está un punto que está fuera de control. En este caso, como ya lo vimos anteriormente, que nos marca en punto rojo, que eso es cuando falla. Acá también tenemos nuestra gráfica S. Y vemos aquí, nos podemos dar cuenta que esto está dentro de los límites. Esto de la media. Okay. Seguimos con nuestra diapositiva. Acá tenemos otro ejemplo. Dice, una empresa de producto de tarjeta electrónica requiere analizar si el nivel de sucesión, presión de vacío medido en mega de pascales de sus máquinas de montaje está bajo control. Realizó una gráfica de control XS con los siguientes datos, los cuales representan 30 días consecutivos en los cuales se tomó el nivel de sucesión de 25 máquinas. De montaje, en total se tomaron 250 datos. ¿Okay? Para hacer esta actividad, igual aquí ya tenemos abierto Minitab con datos de sucesión. Aquí tenemos nuestros datos agregados, que son 750. Sí, son 750 datos. Ok. Nos dice que son en 25 máquinas. Aquí está previamente identificado todo. Ok. E igual vamos a hacer el mismo proceso de la vez anterior en Control Sharp y nos vamos a XBAR S, que es con la que estamos trabajando. Le damos clic y en este caso vamos a seleccionar que son la sucesión de presión de vacío. Le damos clic. Aquí le vamos a poner, dice que fueron en 25 máquinas. Vamos a ponerle 25. Vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un título de gráfica. Gráficas de control. Succión. Presión de vacío. ¿Okay?
le damos OK. Acá nos vamos a ir a más opciones, le damos en Text. Y como lo venimos haciendo anteriormente, vamos a seleccionar todo para que nos dé una gráfica más completa. OK. Aquí tenemos nuestra gráfica. Esta es de X y S. Aquí nos damos cuenta que está dentro de los límites superiores, inferiores. Aquí tenemos todas las medias del total de la gráfica. De la S igual. Recuerden que esta nos representa la media y esta las desviaciones estándar. ¿Ok? Aquí nos da la media. En este caso, por el momento va a ser todo. Espero que les haya gustado un poco sobre la explicación que les di. Muchas gracias.